La emancipación de nuestras cuerpos y territorios no podría celebrarse si no se construía desde nuestras autonomías. Cada artista lo hizo desde su individualidad, pero también de la cooperación entre todas las partes que gestó este festival. Este trabajo es resultado de todos estos compromisos, lo cual generó por segunda vez una plataforma de artistas que se miran,
cuestionan y están construyendo propuestas artísticas que aportan a este diálogo que es muy necesario en este tiempo, en el cual la diversidad se ha vuelto un tema de conversación de nuestras sociedades. La organización diversa ha sumado artistas de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, pero también se sumaron artistas internacionales de Argentina, Brasil, Chile y Colombia. En esta ocasión fue la ciudad de La Paz sede del Festival Cultural Queer en su segunda versión. Este esfuerzo curatorial no solo muestra la realidad territorial, sino hace referencia a una propuesta política desde el cuerpo, de visibilizar a la diversidad en su orientación e identidad sexual, y desde una mirada no binaria. Todo esto genera todavía una provocación, pero buscamos que estos cuerpos que se los denomina anormales sean parte de este diálogo y nos lleven a una reflexión desde la diferencia. Flaneuse fue la palabra clave de esta segunda versión. Más allá de ser observadores del territorio y generar una posición política, nos hemos propuesto exponer la realidad que estamos viviendo desde todas las agendas que cada vez son más entendidas por nuestras sociedades contemporáneas. Queremos agradecer a los 21 artistas que han colaborado en esta segunda versión, a nuestros pasantes, a Leonel Inti por su compromiso y coordinación, a Galo Coca desde Persona Casa Galería, a Antonio Elías con el registro de videos, a Angie Salgar por su aporte desde la fotografía, a Caio Hurtado en el diseño del arte del afiche para este año, Sandra Alcázar por su apoyo, Franz Calani de Frances Calani, a los medios de comunicación por la difusión de nuestros contenidos del festival. Finalmente, agradecemos el apoyo incondicional de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia por su compromiso y alianza continua en apoyar las luchas de derechos LGBTQIAP+. También se suma en este apoyo el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Emancipar nuestras cuerpos y territorios no solo es un discurso interpelador, sino también son acciones visibles de que nuestras presencias no solo incomodan, estamos presentes en el entramado social y seguiremos levantando nuestras voces por equidad, respeto e igualdad. Saludos, soy Ilona Alexandrova, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos, y tengo el placer de darles la bienvenida a este componente virtual del Festival Cultural Queer. Con esta actividad damos cierre a las celebraciones del Mes del Orgullo 2022. Estamos agradecidos de haber tenido el honor de contar con artistas y activistas de toda Bolivia y otros países para tocar diferentes temas de la comunidad LGBTQI+. Esperamos que este festival haya creado espacios de diálogo, entendimiento y aprendizaje, y que sigamos tocando los temas de diversidad y derechos humanos juntos. Gracias por su atención y Happy Pride. Bien, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio de inauguración del Festival Cultural Queer, donde vamos a estar en esta primera etapa del festival junto a uno de los artistas que está marcando historia en nuestro país, pero también en el mundo. Estamos hablando de Héctor Canonge, artista latino de ascendencia catalana boliviana, nació en Buenos Aires, Argentina, y se educó en Nueva York, Estados Unidos. Queremos decirles que sus proyectos y obras han sido presentadas en notables exposiciones de museos, galerías, espacios culturales de arte en los Estados Unidos, Europa y Asia. Y tenemos el gusto de tenerlo con nosotros.
Él ha estado haciendo un recorrido importantísimo en nuestro país hace unos meses. Pese a la pandemia, pese a muchas situaciones que todos hemos vivido, él ha estado trabajando intensamente y lo vemos siempre activo en todo el trabajo que desarrolla desde las artes. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Un abrazo grande, virtual, a la distancia. Hola Andrés, qué gusto estar acá conectados a la distancia en esta telepresencialidad, y realmente compartir el comienzo de nuevamente un ciclo para Diversa, un ciclo nuevo para las artes, para el mundo en general. Muy contento de poder conectarme por este medio. Empecemos hablando un poco de tu trabajo. ¿Cómo empiezas en el mundo del arte? ¿A qué edad empiezas en el arte? ¿Por qué te gusta el arte? Bueno, en realidad comienzo con el arte. Yo creo que desde muy pequeño, pero no vengo de las artes visuales, no vengo de una formación académica en pintura, escultura, lo tradicional. Si bien siempre me gustaba hacer cosas, crear y hacer presentaciones, no me lanzaba a ese punto de estudiar arte o querer ser artista. Nunca mi idea de niño no era ser esto de artista. Quiero aclarar que pese a haber nacido en Buenos Aires, en Argentina, yo he crecido en Bolivia por una parte de mi niñez, adolescencia, he estado allá. Mi madre es boliviana y mi vínculo con Bolivia es muy grande en ese sentido. Si bien llego a vivir en Estados Unidos por muchos años y regreso a Bolivia el 2012. En realidad regreso al continente, regreso a Latinoamérica el 2012, a este reencuentro con los orígenes, a este reencuentro con parte mía que por mucho tiempo había sido un poco puesta detrás de todo lo que hacía acá, ¿no? Entonces, para mí es muy importante mencionar eso, porque pese a ser un artista latino de Nueva York, mi vínculo está con Latinoamérica, tanto con el país en donde nací, la Argentina, como con Bolivia, que es el país de mi madre, de mis abuelos maternos, entonces hay ese vínculo. De chico, cuando crecía, montaba como estas presentaciones un poco circenses de circo en casa de la abuela, porque vivía en la casa de la abuela en Cochabamba, con los chicos del bloque, ¿no? de la cuadra. Hacía eso, también ponía títeres, me gustaba mucho construir y tenía un montón de cosas, ¿no? Como los Playmobil y las maderitas y todo eso, y construía castillos. Mi padre pensó que iba a ser arquitecto, mi abuela pensó que iba a ser inclinarme más a la música, mi madre también porque tocaba el piano hasta la edad de 13 años, no, un poco más incluso acá. Ah, he estado en el conservatorio de piano, o sea que eso yo creo que lo llevaba siempre, ¿no? Sin definir exactamente, oh, estoy haciendo arte, estoy haciendo pintura, pero lo creativo yo creo que es parte de uno, y en mi caso lo creativo ha sido siempre parte de mi propia experiencia vivencial, así como la escritura. Siempre desde chico he mantenido un diario, se puede decir, en ese sentido un poco común, pero no es en realidad un diario, son libritos o libros de ideas, de pensamientos, y esto creo que viene de mi abuelo, porque viviendo en Cochabamba, mi abuelo era educador, fundador de escuelas, y tenía un montón de libritos, y le encantaba esto de empastar y todo eso. Y los encontré un día en el closet y los empecé a explorar, sacar y copiar. Entonces ahí ya está.
viniendo acá, continué con esto de la creatividad y estudié un poco de danza también, danza contemporánea, pero nunca me enfoqué con esta idea de voy a ser artista, ¿no? Tengo que ser artista, ¿no? Pero seguramente también te formaste ya profesionalmente, porque de una u otra manera nos tratan un poco de institucionalizar, entre comillas, a los artistas. Como decías, de repente te decían, no, pero tienes que formalizar esto. ¿Tuviste algún tipo de formación durante tu proceso de formación, digamos, terminar la escuela y después empezar la universidad? ¿En qué contexto te formas, por ejemplo, y qué tipo de aprendizaje tuviste que seguramente también te marcó una parte de tu vida? Sí, sí. Mi carrera en términos de la universidad, he estudiado literatura comparativa, inglés, castellano, alemán y francés, am, hablando de literatura, investigación, etcétera. Y luego había propuesto precisamente para tener el grado un proyecto de investigación sobre la mujer en las minas bolivianas, pero no lo propuse como un proyecto muy textual, sino más visual. Entonces, ahí me recomendaron que hiciera, ampliara mi conocimiento y antes de darme el título, investigar un poco de cine y video. Y es así como continúo con los estudios y estudio cinematografía. Uh, y eso fueron otros 3 años de estudio de la técnica, producción, narración, guión, etcétera, etcétera, cinematográficamente. Entonces ahí ya estaba en otro ambiente creativo enfocado en lo visual, no tanto en el texto, ¿no? Y de eso, nuevamente, hay como yo que llamo yo accidentes, unos accidentes de buena manera, pero haciendo, hice películas, he hecho películas, he hecho cortometrajes, se han presentado mundialmente, internacionalmente, documentales de ficción también. Um, y me interesé en el aspecto digital, New Media. Entonces, ¿por qué? Por una necesidad. La necesidad era de crear mi espacio en el web, haciendo websites y flyers, etcétera, etcétera. Entonces digo, bueno, no puede ser tan difícil, ¿no? Crear una página, crear un website, y tampoco puede ser tan difícil crear un flyer. Entonces ahí entro a New Media, primero a diseño de nuevos medios, eh, website, y empiezo a hacer trabajo que realmente no es ni muy gráfico, de diseño gráfico, ni muy de web, pero muy experimental. Y a través de eso empiezo a hacer un programa de maestría en nuevos medios. Y después de eso ya empiezo a trabajar un poco más con New Media y empiezo a hacer el posgrado en Integrated Media Arts. O sea, ahí está toda mi educación, toda mi formación académica en términos de literatura, cinema, new media, integrated media. Llego al performance también, llego al arte, mira que llego al arte también por uno de esos glitches, ¿no? Uno de estos que en inglés glitch es como una cosa repentina. Me obtuve una beca de Nokia, de Noruega, para hacer un prototipo de teléfonos que ahora son nuestros teléfonos. Esto te estoy hablando del 2004. El 2004 no había Facebook, no estaba el Instagram, etcétera, pero Nokia me da un grant, una beca, para probar estas tecnologías que yo había estado pensando en términos de poblaciones marginales en los Estados Unidos. Realizo el proyecto llamado Ciudad Transmóvil. Esto llega a los oídos del director
del Museo de Queens y de la curadora en ese tiempo, y me invitan a participar en la Bienal Internacional de Arte del museo. Llego al museo sin tener ninguna experiencia de montaje, o sea, me sacan de un ambiente a otro y, bueno, puse de cabeza al museo porque era internacional, la Bienal, y me habían dado toda una sala enorme, ¿no? Para formular este proyecto. Se compraron computadoras, etcétera, y fue el primer proyecto en el museo que causó eh, bastante interés en el arte acá en Nueva York, en los parámetros de las galerías, directorios, etcétera. Y bueno, empiezo a trabajar con New Media y así entré en el aspecto del arte, eh, invitado del arte, sí. Sin duda, has logrado un reconocimiento importantísimo a lo largo de estos años y de este presente que tiene muchos augurios y que además un futuro muy provisorio respecto a las artes, a las nuevas tecnologías, pero sobre todo a este cuerpo que genera una territorialidad, un imaginario, una identidad. Queremos en esta inauguración hacerte un reconocimiento por este gran trabajo a lo largo de tu vida, de todos los años que has ido contribuyendo a tu propuesta, pero sobre todo a nuestras sociedades que están haciendo estas lecturas frente a muchas problemáticas que las has tocado y que a través de este compilado que vamos a conocer cerrando esta entrevista, vamos a poder entender este proceso que has vivido. Para quienes te conocen y para quienes no te conocen, seguramente va a ser un pilar importante en su proceso y que creo que, o es ya un pilar importante en su proceso y que creo que nos dejas una huella muy marcada, particularmente a nuestro festival. Nos ha marcado muchísimo tu trabajo y creemos que seguirás haciéndolo a lo largo de estos años y estamos muy expectantes a los proyectos que se vienen, que sabemos que son riquísimos en contenidos y propuestas que van a generar tendencia en estos años y que seguramente muchos jóvenes se sumarán a aportarte, a dialogar también, pero también todas las generaciones y nuestras sociedades a generar una posición de sentarse en la mesa, a hablar sobre ello, ¿no? Te queremos agradecer y también reconocer en este tiempo, Héctor, porque a veces estos reconocimientos llegan cuando las personas ya no están. Y en general queremos reconocerte en vida por el trabajo que estás haciendo, porque eres un ejemplo, porque queremos seguir esa fuerza, ese rigor, ese compromiso que tienes no solamente al arte, sino también a nuestras sociedades y ante sus problemáticas estás dando soluciones importantes que seguramente muchos la reconocen y la valoran y por supuesto desde el festival la tenemos presentes. Tus últimas palabras, querido Héctor. Bueno, primeramente, gracias a vos, Andrés, y al grupo a tu equipo de Diversa por haber pensado en mi trabajo y por hacer este reconocimiento. Eh, que si bien, como os dices, yo creo que sigo en proceso de crecimiento, sigo en proceso de aprendizaje. No tengo todas las respuestas uh, para lo que he hecho o para lo que estoy haciendo ahora en este presente o para lo que pueda hacer en un futuro. Servir como referente, gracias por eso, es algo yo creo que más una causalidad de lo que pueda hacer. Nos quedamos con ese mensaje. Gracias, Héctor. Sin duda hay mucho que cuestionarse
y sentarse en esta mesa de diálogo, tú lo has dicho, y que a través de este festival seguramente vamos a ir resolviéndolo con los diálogos y con toda esa diversidad que es totalmente interseccional y que cuestiona finalmente todas esas voces a lo largo de estos días que vamos a ir desarrollándolo. Te mandamos un abrazo. Gracias, Andrés. Suerte con el festival, muchos éxitos y sí, a replantear y a plantear y a hacer que la gente, nuestros colegas, amigos, amigas, reflexionen. Gracias, Andrés, y gracias a tu equipo en Diversa. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Paula Angulo, tengo 18 años y soy de La Paz, Bolivia. En esta ocasión estaré compartiendo mi experiencia siendo una persona trans a una corta edad y compartiendo mi experiencia siendo la primera persona trans de Bolivia en realizarse el cambio legal bajo la ley 807, aún estando en colegio. Nací el miércoles 11 de febrero del 2004 en una familia de la zona sur en La Paz, Bolivia. Desde la corta edad de 3 y 4 años, en el año 2007 y 2008, yo ya me sentía como un niño diferente en ese entonces. Eso se debe a que yo pensaba, jugaba y me sentía diferente que los niños de mi edad. E incluso yo tenía intereses que los niños no comprendían. Eran intereses que o solo las niñas comprendían o solo mis hermanas, mis primas, y por lo tanto yo me sentía mucho más cómoda estando con ellas.
A la edad de los 5 años, en el 2009, entré al colegio. Fue el primer colegio en el que esté. Y por un lado fue una linda experiencia, siendo que en el 2009, tanto mis primas como mis hermanas aún estaban en el colegio. Y yo me sentía segura, porque ellas son mucho mayores que yo. Yo me sentía protegida, en cierta forma. Pero fueron pasando los años y cuando tenía entre 7 y 8 años, entre el 2011 y el 2012, yo subí mucho de peso. Yo de niña era una niña que me encantaba comer mucho dulce, mucho postre. Entonces, obviamente llegué a engordar. Y yo estando en un colegio que era muy grande, bueno, es muy grande, aún ese colegio, sufría mucho bullying por muchos niños. Y bueno, ya mis primas ya se habían graduado del colegio para ese entonces. Mi hermana se graduó y mi hermana se estaba por graduar. Entonces esa seguridad que yo sentía de estar en ese colegio, gracias a mis primas y mis hermanas, se perdió. Por lo tanto, en el 2012, mis padres tomaron la decisión de cambiarme de ese colegio a otro colegio. En el 2013, cuando yo tenía 9 años, mis papás me metieron a un nuevo colegio que era relativamente pequeño. Ya no había el bullying por el que yo sufría por sobrepeso y me sentía mucho más aliviada por eso. Fue un año en el que yo me sentí muy feliz siendo una niña, bueno, un niño en ese entonces. Y bueno, el tiempo fue pasando y cuando yo tenía 11 años, en el 2015, me empecé a autodescubrir. Estaba entrando a la pubertad y como cualquier otra persona en esa edad, yo empecé a descubrir mis intereses, qué me gusta, qué no me gustaba y el tipo de persona que yo era incluso. Y fue cuando a mis 12 años, en el 2016, yo una noche viendo YouTube, vi un video sobre una niña trans en Estados Unidos. Y yo no sabía lo que era ser una persona trans, se puede decir. Y yo cuando vi ese video me sorprendí. Yo me sorprendí totalmente porque por un lado me sentí identificada porque esa niña se sentía como yo me sentía. Tenía todos esos problemas que yo tenía internamente, que no podía sacarlos. Y aparte porque yo ya entendí que había más gente como yo, incluso tenía un nombre. Yo en ese momento me di cuenta, yo dije, soy una chica trans. Yo no soy un chico, yo soy una chica trans. Fue un momento en el que fue una epifanía. Yo me sentí totalmente contenta, aliviada. Fue un momento crucial, yo diría, en mi vida. El 2018 fue un año muy bonito por parte, porque yo ya estaba en un nuevo colegio, tenía nuevos amigos, a los cuales hasta el día de hoy yo los quiero mucho. Ya me empecé a llevar mucho mejor con mi familia, pero aún así yo no podía expresarme como yo era. Yo, claro, a mis padres les había dicho que era un chico gay, pero la verdad es que yo era una chica trans por dentro, pero yo con mis amigos quedaba como un chico hetero. Yo era un chico del closet en ese momento y eso me limitaba mucho mi libertad. Incluso yo no era una persona auténtica en ese momento, justamente por ese tema. Cuando hablábamos de nuestras parejas, por ejemplo, yo tenía que fingir que me gustaban las chicas, cuando no era así en absoluto. Y tenía muchas veces que mentir para quedar bien con ellos, porque yo tenía mucho miedo del qué dirán o cómo van a reaccionar o qué van a pensar. Cuando tenía 16 años, en marzo del 2020, empezó la pandemia. Yo siempre he sido una persona súper creativa, una persona que le gusta explorar, y estando encerrada con la pandemia fue algo que me afectó mucho. Yo creo que algo que me afectó mucho en estos meses
de pandemia, de encierro total, fue el hecho de que no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar así. Era un miedo, era una incertidumbre que no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar encerrados. Y todo ese miedo me hizo pensar mucho en cosas que yo no había valorado en mi vida. Me hicieron pensar mucho en el tema de que yo en el fondo era una chica trans, pero que yo nunca me había expresado como yo era, en verdad, por muchos miedos. Más que nada por miedos que fui recolectando con el paso de los años, pero con la pandemia me di cuenta de que yo no podía vivir con miedos, de que yo era esta persona y que yo no lo podía negar. La psicóloga que anteriormente mencioné, uno de los miedos que me metió fue: ¿qué tal si tú te arrepientes en un futuro de haber tomado esta decisión? Me dijo, o sea, puedes crecer y pueda que de grande ya no quieres ser una chica trans. Y cuando estaba empezando mi cambio en marzo del 2020, ahí yo me di cuenta, dije, por parte de esta psicóloga tenía razón. Cuando creces sí cambian tus gustos. A mis 12 años yo quería labiales de Kylie Jenner, por ejemplo, que estaban de moda en ese momento. Y ahora ya no quería eso, yo quería cosas diferentes. De niña yo quería Barbies, ahora ya no era una niña, obviamente. Yo quería maquillarme, salir con mis amigas. Y me puse a pensar, sí, efectivamente mis gustos van a cambiar mientras crezca, pero mi identidad no va a cambiar, porque mi identidad no es un gusto que yo tengo, es algo que me identifica. Los primeros meses de mi transición, que fueron de marzo a septiembre del 2020, fueron unos meses que yo llamaría mi segunda pubertad. Yo me estaba volviendo a descubrir, estaba volviendo a conocerme como persona, se puede decir. Y yo me sentí muy decepcionada porque en esos 4 años, del 2016 al 2020, que yo me di cuenta que era una chica trans, yo tomé esos años para informarme. Y lo único que yo veía en las redes era temas de que ser trans es tomar hormonas, operarte, maquillarte, pero nadie mencionaba el tema mental, sentimental, espiritual, que yo creo que eso es un tema muy fuerte en la transición, que no se lo es mencionado. Y fue ahí cuando mis padres empezaron a buscar ayuda, tanto para mí como para ellos. Y yo tuve la ventaja de que mi colegio, siendo pequeño, me aceptaron, y me aceptaron como Paola, que era mi nueva identidad como chica trans. Cuando tenía 17 años, en el 2021, aprendí mucho sobre el activismo. Conocí a muchas personas maravillosas que me ayudaron a abrirme en el campo del activismo, y eso me ayudó a ampliar más mi conocimiento, justamente para poder ayudar mucho más a muchas personas que estaban pasando por mi misma situación. Pasó el tiempo y el 11 de febrero de este año, 2022, cumplí 18 años. Y ese mismo viernes, con mi mamá y un amigo abogado, fuimos a hacer el cambio legal de nombre y sexo, que es bajo la ley 807. Para mí fue una alegría muy grande, número 1, haber hecho ese cambio, por fin, luego de esperar 2 años desde que cumplí 16. 2, haber sido la primera persona del 2022 en haber tramitado el cambio. Y 3, por fin tener esa libertad de moverme legalmente siendo una mujer. Actualmente yo sigo en el colegio, me graduó en mayo del 2023, y yo creo que la alegría más grande que tuve fue haber hecho ese cambio aún estando en el colegio, ya que mi título de colegio será tramitado con mi nueva identidad, y yo soy la primera persona en Bolivia en haber realizado este cambio aún estando en colegio. Por lo general, la gente que tramitó este cambio fue estando en la universidad.
Por lo tanto, aún tienen que cambiar el diploma de colegio, pero es algo por lo que yo no tendré que pasar. Yo creo que esto es una alegría muy grande para mí, para mi familia, para toda la gente que me quiere, que me ha apoyado desde el principio, y también para gente que irá después de mí. Yo sé que van a haber muchas más personas que van a hacer este cambio en el colegio. Hay mucha más visibilidad cada vez sobre el tema de ser una persona trans y mucha más visibilidad sobre el tema de ser trans aún siendo joven. Yo actualmente tengo 18 años, estoy en mi segundo año siendo trans, ya que me volví una mujer trans teniendo 16 años. Y yo creo que nos estamos moviendo para bien. Yo tengo mucha fe en la gente, tengo mucha fe en este país, en que las cosas van a cambiar para bien. La discriminación va a estar presente para absolutamente todos, en absolutamente cualquier parte del mundo. Ya sea Bolivia, Estados Unidos, Inglaterra, la discriminación va a estar siempre presente. Por eso yo creo que con el tema de ser una persona trans, una persona LGBTQ y más en general, es muy importante el tema de ser una persona fuerte. Muchas veces se habla de un tema físico, pero nunca se habla de un tema sentimental, un tema interno. Lastimosamente es algo que se lo pone muy de lado y es algo que deberíamos tocar más. Es un tema que deberíamos tocar más para ayudar a muchas personas. Bueno, es aquí donde me despido. Quiero agradecer mucho a todas las personas que están viendo esto, a toda mi familia, a todos mis amigos por siempre darme el cariño y el apoyo que necesito. Y quiero agradecer a todos ustedes por nunca rendirse, por luchar siempre, por luchar por sus derechos, por su felicidad y por nunca rendirse. Quiero agradecer a todas las personas que han luchado durante décadas, porque gracias a ustedes es que yo el día de hoy puedo estar aquí. Es que es gracias a ustedes que yo puedo ser una chica trans a mis 18 años, puedo disfrutar mi juventud, mi adolescencia, mi año de promoción, como cualquier otra persona, sin el miedo de ser juzgada, de que me hagan a un lado o de que no tenga amigos gracias a ser quien soy. Quiero agradecerles porque gracias a ustedes puedo ser yo en mi mejor versión. Bien, vamos a continuar con este encuentro, con este festival que lo estamos celebrando, sin duda. Nos lleva ahora hasta Brasil junto a Tulio Guzmán. Le vamos a dar la bienvenida. Es un profesional desde la danza, pero también desde otros ámbitos que vamos a conocer. A veces creemos que la danza simplemente es un área cerrada y concreta, sin embargo, tiene muchos matices y nos los va a contar Tulio. ¿Cómo estás? Bienvenido, un abrazo a la distancia. Gracias, Andrés, querido. Bueno, saludar a todo el mundo. Hola a todos. Gracias por la invitación, por la presentación cariñosa. Eh, en fin, estoy muy feliz de participar en el festival. Me parece bien importante estrechar esos lazos y que nos fortalezcamos con artistas residentes LGBTQI a más de Latinoamérica. Entonces, para mí es muy importante ocupar este espacio y te agradezco un montón por la invitación y por tener la oportunidad también de hablar sobre el trabajo, un poco sobre mí también. Y sobre eso me parece importante decir que vivo en Salvador, soy brasilero, estoy a un tiempo ya aquí, vine a estudiar en la universidad y estoy ahora como profesor en la universidad, como profesor temporario. Y es un trayecto que comienza en realidad en Bolivia, en Cochabamba. Fue donde empecé a bailar cuando era pequeño. Desde mis 3 años hasta mis 16 tuve muchas experiencias con danza. Así siempre fui bastante hiperactivo, hago muchas cosas hasta hoy día. Entonces estaba en clases de jazz, de ballet, de danza moderna, de un montón de técnicas y posibilidades que soy incluso muy grato de haber conocido personas, de poder trabajar y incluso de mantener también algunas
amistades, algunas colaboraciones hasta los días de hoy, así. Entonces, muy importante para mí tener ese retorno, retornar siempre a Bolivia, estar produciendo cosas en Bolivia y, en fin, entonces en ese trayecto de trabajar con danza, empecé en el Laredo y después de estar en algún tiempo ya dando clases, sintiéndome de alguna manera satisfecho con las cosas que estaba haciendo, me incomodó un poco ese lugar de comodidad y fui atrás de estudiar, de desarrollar mis estudios en la universidad, que siempre ha sido un camino para mí, que por lo contrario que algunas personas piensan, ¿no? La universidad como que te encierra, te modela, te frustra, te violenta también, ¿sí? Pero para mí ha sido un lugar completamente diferente, de bastante acogida, de poder cuestionar, de poder entender los límites del lenguaje y donde mis locuras tienen lugar, ¿sí? Entonces es bien importante para mí salir de Bolivia y venir a estudiar aquí y tener un espacio que me ayuda a desarrollar, ¿sí? Entonces fue en la universidad que empecé a pensar otras formas de danza, otras conexiones de la danza con la performance, la danza con el video, la danza y las danzas en general, ¿no? Porque hay una tendencia a privilegiar algunos tipos de danza en las escuelas, en las universidades, que son más hegemónicas, que trabajan con cuerpos, con modelos de cuerpos que son, en fin, que tienen en fin, que demarcan muchas opresiones, ¿no? Entonces mi lucha siempre ha sido por libertar la danza y libertar los cuerpos para que bailen, que todos entiendan que todos pueden bailar, que bailar bien no significa necesariamente bailar coordenado, bailar al ritmo de la música, bailar haciendo grandes habilidades. Sí que es posible que todos los cuerpos bailen. Entonces, a partir de ese camino de democratización, digamos, del acceso a la danza, fue que muchas acciones y trabajos los he desarrollado. Así. Entonces, vengo trabajando mucho con la performance y danza, cosas en las calles. También trabajo con video a un tiempo ya, intentando entender cómo las coreografías, las performances se transforman en este lenguaje, sin necesariamente colar una la cosa en la otra, pero entender sus lógicas de composición y hacer que conversen, que charlen. Entonces, eso es lo que me he dedicado en los últimos tiempos, incluso en la pandemia, ¿no? Porque no teníamos cómo hacer cosas presenciales, entonces todo se volvió al video. Y, y bueno, eso, y hablar un poco tal vez de la obra que estoy presentando en el festival es una obra hecha en coautoría con una amiga que se llama María Tucci Luisao, que tiene, por su lado, tiene una investigación y un interés en el cuerpo drag, en el cuerpo drag y específicamente por ella ser una mujer que performa una drag femenina también, ¿sí? Y tiene todas sus críticas al género y todo más. Entonces ha sido un encuentro muy feliz mío y de ella para poder producir ese video que se llama Aripuruk, que es una invención nuestra, que es Curupira escrito al contrario. Y Curupira, para los que no conocen, es una figura folclórica del Brasil que tradicionalmente su característica principal es que tiene los pies volcados hacia adentro, o sea, hacia atrás, lo que en la fábula, en el mito brasilero, confunde a los cazadores que lo buscan en las florestas, porque sus pies indican una dirección, pero en realidad él va hacia otro. Entonces es una figura que tiene los pies volcados hacia el otro sentido al que se dirige. Y fue a partir de esa idea que empezamos a crear un cuerpo curupira que sería hecho de pedazos y que tiene esa provocación de engañar a las otras personas sobre los caminos que tomamos, en fin, en nuestras vidas, de creer que vamos para un lugar y vamos para otro, entendiendo eso como estrategias para subvertir las cuestiones de género, las cuestiones de sexualidad, así que nos atraviesan en nuestros trabajos, en nuestras vidas. Yo me entiendo como una persona homosexual, mi amiga María Tucci es lesbiana también, entonces traemos
toda esa discusión de democratización de los cuerpos en la danza y también la propuesta de otros cuerpos diferentes, ¿no? De pensar desencajes, de pensar monstruosidades, por decir de alguna manera, ¿no? De crear cuerpos extraños y que tensionen esas definiciones que tenemos, ¿no? Entonces, la idea de Aripuruk es eso, es crear ese video tríptico que crea esa imagen confusa sobre las partes del cuerpo, pero que procura al mismo tiempo una totalidad, ¿no? Es una figura que creamos juntos a partir de nuestros cuerpos y de manera online. Y estamos muy felices de poder proyectar el video, es inédito, entonces estamos bien, bien emocionados de poder tener esta oportunidad y de exhibir en este festival que está tan lindo y que nos está acogiendo muy bien.
Hola Bolivia, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les saluda Nikita López desde la ciudad de Sucre. Estoy muy agradecida por haberme invitado a este festival queer y quiero comentarles un poco de lo que fue la grabación de esta obra llamada Hasmakani. Hasma Farini es mi personaje drag. Yo soy una mujer trans, pero también hago arte drag acá en Sucre junto a un grupo que se llama All Stars Bolivia, que pues nos dedicamos un poco a reflejar a través del drag pues muchas propuestas y críticas a la sociedad, ¿no? Acá en Sucre no hay mucho movimiento de ese tipo y pues nos tomamos la tarea de hacerlo para un poco lanzar mensajes de igualdad, de contra la discriminación y todo ello, ¿no? Y además de empoderamiento para las poblaciones LGBT, que siempre es muy importante para nosotros. Yo soy activista del movimiento LGBT y como activista siempre he visto que a veces se deja de lado que el ser gay pues, o el ser lesbiana, el ser trans, pues está desligado un poco de nuestras culturas y nuestras raíces, ¿no? Y al menos acá en Sucre se maneja mucho eso, entonces queremos siempre involucrar esa fusión, ¿no? De lo cultural con también nuestras identidades y nuestras orientaciones, y más en este festival queer, ¿no? Es por ello que a través de mi personaje drag, de la Hasma, he querido pues agarrar una canción, en este caso una canción de la peruana Milena Huarto, que titula Esta soy yo, para un poco reflejar de lo que es nuestra cultura, nuestra ciudad, nuestras raíces, etc. Sucre es una ciudad bastante caracterizada como una ciudad conservadora, ¿no? Y nosotros creemos que no lo es tanto así, porque ustedes verán en el video que es una ciudad bastante respetuosa de las artes, de las diversidades y todo ello, a pesar de que hay obviamente parte de la sociedad, especialmente las generaciones más mayores, que pues tienen como un recelo de guardar su colonia, ¿no? Entonces, pero las nuevas generaciones muestran una actitud totalmente diferente a las diversidades y creo que eso es muy importante para cada uno de nosotros y por ello me he animado a hacer esta obra filmada en diferentes lugares característicos de esta ciudad blanca, ¿no? Entre ellos se encuentra la ciudad la Plaza 25 de Mayo, un lugar súper característico donde además se encuentra el edificio de la Casa de la Libertad. Ahí al lado está la Catedral Metropolitana, pues reflejo de una institución religiosa que a veces nos coartan los derechos o a veces siempre se opone al progreso de los derechos, ¿no? Y hemos querido un poco estar también en esa fachada. No es una falta de respeto obviamente a la religión, sino es simplemente ser parte del lugar, ¿no? También hemos tomado en cuenta la Recoleta, el Mirador de la Recoleta, porque es uno de los lugares más característicos de esta ciudad. Creo que cuando se hace turismo siempre se visita ese lugar. Entonces hemos ido y hemos pasado por esos lugares. También hemos estado en el Parque Bolívar, pero las escenas del Parque Bolívar no están reflejadas en este video. Hemos estado en el pasaje de la ex peatonal, es un lugar súper lleno donde hay mucha gente, casi toda la gente de la ciudad pasa por ese lugar. Entonces hemos querido usar ese lugar también para un poco grabar, ver si hay alguna reacción, ¿no? La mayoría de las reacciones fueron positivas, en el video se va a poder ver, ustedes van a poder ver. En algunos casos la gente pues ignora por completo porque está cada quien en su vida, en el cotidiano vivir, no se concentran mucho en estar criticando, mirando, ¿no? Pero la gente que sí está con tiempito, como quienes atienden las tiendas o quienes están de paseo, por ejemplo, sí se detenían a tomarse fotos, a hablarnos, a felicitarnos por lo que estábamos haciendo, o algunos solo curiosos para preguntar qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces nos ha gustado mucho reflejar todo ello. Hay mucho más de lo que se ha grabado, los detrás de escenas, donde
podíamos ver, ¿no? Muchas cosas, pero en edición pues hemos cortado muchas de esas escenas para que sea más un trabajo más artístico, ¿no? Creo que es muy lindo todas estas experiencias y por eso agradezco mucho que se me haya invitado a este festival. Yo estoy muy contenta el haber fusionado a través de mi drag también la cultura quechua. En este caso en el traje hemos usado materiales de Aguayo y algunos detalles del norte de Potosí, porque es cercano acá a Sucre y pues son bastante característicos, y más si es que los videos estos pueden llegar a otras partes del mundo, pues entonces puedan ver las características de esta región y de estas ciudades, ¿no? Yo les mando un saludo de igualdad, de respeto y siempre de liberación a todos ustedes, a todas las comunidades queer, a todas las personas LGBT, más en este festival queer y también estas fechas del orgullo. Pues les mando mucho valor y un saludo grande desde esta ciudad blanca. Un beso enorme para todos ustedes. Bye.